Alabado sea nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Nuevamente nos encontramos haciendo el trabajo número 1 que más le interesa a Cristo Jesús en este mundo, el cual es el de predicar su palabra. Así es de que pues nos encontramos nuevamente deseando con todo el corazón, hermanos, que estas predicaciones y estos mensajes que desde que se cerraron los templos estén siendo de grande bendición para cada uno de ustedes, donde quiera que se encuentren, en cualquier ciudad, en cualquier colonia, en cualquier país, ya que tuvimos el gusto de platicar con nuestro hermano de Canadá ayer, entablando una plática, y nos hemos dado cuenta que por allá en una radiodifusora de Canadá los mensajes los están transmitiendo, y nuestro hermano, el pastor de Canadá, Alexander Lizama, y nos dijo que este servicio y estas predicaciones se están retransmitiendo en Canadá a través de la radio que es La Voz de la Verdad en Canadá, y también que la puede encontrar por Tuyu, por la misma radio La Voz de la Verdad en Canadá. Así es de que hasta allá han estado llegando estas predicaciones, y sabemos que el trabajo, como dijo el apóstol Pablo, no ha sido en vano, y que aunque los templos estén cerrados, hoy más que nunca, una cosa es el templo, la iglesia del Dios viviente, que es usted y que soy yo, debe de estar más abierta que nunca. ¿Para qué? Para estar predicando el mensaje, llegando hasta los últimos rincones de la tierra y hasta las islas. Y nuevamente, ¿verdad? Desde aquí, desde la Madrid, como pastor del Templo Roca de Salvación, y gracias doy a mi Cristo Jesús que todavía los gobiernos no han impedido de que el Evangelio sea predicado. Por lo tanto, el libro de los Hechos, como no dice amén, todavía está abierto. Y por lo tanto, pastores, que aunque los templos estén cerrados, la iglesia tiene que estar abierta, que es usted y yo, para que nuestra boca se abra y dé el mensaje a todas partes hasta donde podamos llegar. Así es de que desde aquí, desde la Madrid, Coahuila, Templo Roca de Salvación, pastor, su servidor, hermano Ernesto Campos Armendáriz, aquí en México, pues es un gusto oír a nuestro hermano Alexander Lizama que esté transmitiendo y retransmitiendo estas predicaciones que hemos predicado en estos meses, deseando que sean de grande bendición para cada uno de ustedes. Y como dijo el apóstol Pablo, aunque verdaderamente de vista no conozco a muchos, pero de corazón los amo en Cristo Jesús. Y tratamos de imitar al apóstol Pablo, que dice que los pastores tenemos que ser como la mujer que cría. ¿Cómo es una mujer que está criando? Una mujer que ha dado a luz una criatura. Dice, como la que cría con mucha ternura, cuidando a su bebé. Nosotros los pastores tenemos que tener mucho cuidado en una mala volteada, en una mala acción. ¿Por qué? Porque podemos apachurrar al bebé. Se imagina una mujer que da a luz un niño y que le echa el brazo encima y lo ahoga, o en una mala volteada lo mata. Entonces nosotros los pastores tenemos que tener mucho cuidado y ser como la mujer que está criando las criaturas con mucha ternura, con mucho cuidado, tratando de no contristar a ninguna oveja, sino edificarlas y prepararlas para la segunda venida de Cristo Jesús, del cual vamos a estar hablando hoy, ayudados por el Espíritu Santo. Y quiero llevarlos a esta predicación
que lleva por título Amando su venida. Me refiero a que tenemos que amar la segunda venida de Cristo Jesús a este mundo. Bendiciones para todos mis hermanos pastores, congregantes, de diferentes partes. Imposible de mencionarlos a todos, pero a todos los amamos. Y en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 5 en delante. 2 de Timoteo, capítulo 4 y versículo 5, capítulo 4 y versículo 5 en delante, dice de esta manera, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Pero tú sé sobrio en todo. El siervo de Dios tiene que ser sobrio, tiene que ser sereno, tiene que ser fiel y tiene que ser prudente. Soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Palabra del apóstol Pablo. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. 3 cosas. Pablo peleó la batalla, acabó su carrera y nunca se le acabó la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Bien, hermanos, la Biblia nos enseña que hay gente que en el tiempo que el apóstol Pablo le tocó predicar la venida de Jesucristo, la segunda venida, mucha gente se asustaba. Mucha gente no creía, mucha gente tenía miedo a su segunda venida. Pero Pablo nos dice que una persona que está preparada, una persona verdaderamente que está totalmente convencida, no debe tener temor a la segunda venida de Jesucristo, sino que debemos amar su venida. La Biblia nos enseña que en la iglesia de Corintios, hermanos, no todos creían a la resurrección. No todos creían. Y por eso verdaderamente el apóstol Pablo, cuando escribió la primera carta a los Corintios, a la luz de la palabra estamos predicando, nos damos cuenta que a pesar de que los congregantes ocupaban una banca en el templo, muchos de ellos no creían a lo que se les estaba predicando. Por ejemplo, Pablo les predicaba de la resurrección de los muertos y ellos, aún habiéndose bautizado, aún habiendo sido congregantes de la iglesia, no creían que los muertos iban a resucitar. Hasta el día de hoy nos encontramos con gente en las iglesias que no creen que Cristo va a venir por segunda vez. Y los que creen no aman la venida de Cristo Jesús, sino tienen miedo a la segunda venida. Y Pablo dice que la corona de justicia será para los que amamos su venida. Por lo tanto, debemos amar la venida del Señor Jesucristo. Debemos amar la resurrección de los muertos. Debemos amar su palabra, tal y como dijo Jesucristo: el que me ama debe guardar mi palabra. Con eso tenemos que demostrarle a Cristo que lo amamos cuando guardamos su palabra. Dijo, porque el que no guarda mi palabra, dijo, no ama ni al Padre ni me ama a mí. Así es de que tenemos que amar la segunda venida de Cristo Jesús. Los Corintios dice que estando en la iglesia, aún platicaban entre ellos que los muertos no iban a resucitar. ¿Cuántas predicaciones los congregantes de una iglesia no las deshace verdaderamente porque tiene miedo o porque dice es que eso no es así, es que los muertos no van a resucitar, es que Cristo ya no va a venir por segunda vez? Entonces, y no nos sorprende, amado hermano, que me estás escuchando, pastor, porque esto ya le pasó al apóstol Pablo. Dice que los corintios decían que no iba a haber resurrección. Encontramos esa escritura a la luz de la palabra.
en 1 Corintios capítulo 15, versículo 12. Ahí encontramos lo que Pablo les dijo a los congregantes de la iglesia de Corintios. Y dice así, 1 Corintios 15, 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, y luego pregunta, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Congregantes que estaban sentados en la iglesia de Corintios, muchos de ellos decían, es que no va a haber resurrección de muertos. Entonces Pablo les tiene que explicar que si no va a haber resurrección de muertos, entonces Cristo no resucitó. Que entonces es vana la predicación. Entonces es vana la fe que tienen los congregantes de Corintios. Mas sin embargo, ¿por qué? Porque decían que no iba a haber resurrección de los muertos. Nosotros debemos de amar la resurrección de los muertos. Debemos de amar la segunda venida de Cristo Jesús para poder ser coronados. Bien, la Biblia nos enseña que la primera venida de Cristo Jesús, en la primera venida, hermanos, muchos amaban la primera venida de Cristo Jesús. Lo que los profetas habían profetizado, entonces muchos lo amaban el nacimiento de Jesús, ver a Jesús ya en la tierra, pero otros no amaban la venida de Cristo Jesús, la primera. Mas sin embargo, otros estaban esperando que naciera para matarlo, porque el diablo desde que Cristo Jesús nació quiso acabar con él, pero no pudo. Por ejemplo, en Isaías capítulo 7 y versículo 14, ahí Isaías estaba hablando de la primer venida a este mundo de Cristo Jesús y cómo iban a ser. Estoy en Isaías 7, 14 y dice, por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Ahí estaba Isaías profetizando de la primera venida de Cristo Jesús, que iba a nacer de una virgen y que se llamaría Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Bien, y siguió profetizando Isaías sobre la primera venida de Cristo Jesús, y muchos de los judíos amaban la primera venida de Jesucristo, deseaban. ¿Por qué? Porque Él les iba a decir cómo podían salvarse. Él les iba a enseñar como maestro. En Isaías 9, 6, también sigue profetizando Isaías sobre la primera venida de Cristo Jesús a este mundo. Y déjeme decirle, hermano y hermana, simpatizante del Evangelio, que ninguno de los profetas que profetizaron la primera venida de Cristo Jesús a este mundo, ninguno quedó en vergüenza. Ninguno, porque todo se cumplió al pie de la profecía en su tiempo, no dejando caer Dios ni una palabra que le dio a los profetas a tierra, sino todo cumpliéndose al pie de la letra. Así es de que Isaías sigue profetizando sobre la primera venida de Jesucristo, y los judíos amaban la primera venida de Jesucristo, como nosotros, los creyentes gentiles judíos de diferentes naciones, de Canadá, de Estados Unidos, de México, del Ecuador, debemos de amar la segunda venida de Jesucristo, no tenerle miedo, sino amarla. Debemos amarla, la resurrección de los muertos, debemos amar su palabra, porque así le demostramos a Cristo Jesús que lo amamos. Si no amamos su palabra, si no amamos sus mandamientos, si no amamos sus profecías que están por cumplirse, entonces no podemos ser coronados. No podemos recibir del justo juez la corona, porque recuerde las palabras del apóstol Pablo que dijo, yo ya estoy para ser sacrificado. Qué precioso es nuestro Dios, que aún nos avisa, hermanos pastores, cuando nosotros ya vamos a ser recogidos.
cuando nosotros ya vamos a terminar con nuestra carrera, cuando nosotros ya vamos a terminar la obra de evangelista, pero mientras estemos vivos, dice el apóstol Pablo, haz la obra de evangelista. ¿Qué obra estás haciendo tú, hermano? ¿Qué obra estás haciendo tú, hermana? Tú que estás escuchando estas predicaciones, tú tienes un compromiso de no quedarte con esa predicación ahí en tu celular. Tú tienes que transmitirla a tus compañeros. Así como te dedicas a transmitir otras cosas que a veces son chismes, que a veces son noticias buenas o noticias malas, tú lo principal, lo esencial, tú que has estado escuchando estos mensajes, porque Dios te va a pedir cuentas a ti, me va a pedir cuentas a mí. Tenemos que hacer todos juntos la obra de evangelista a través de los celulares, a través de la radio, a través de la televisión. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo le dice a Timoteo, sufre aflicciones, haz la obra de evangelista, cumple con el ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado. El Señor le avisó, pronto te vas, anciano Pablo. Dijo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo cual me espera la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo, y no nomás a mí, dijo, a todos los que aman su venida. Todos los que me están escuchando, pasen este mensaje a otras personas y díganle de esta manera, quiero hablarte de las 4 cosas esenciales más grandes del libro de los Hechos que predicaron los apóstoles. Número 1, que todo mundo sepa que Jesucristo está vivo. Número 2, que todo mundo sepa que la segunda venida de Jesucristo, que Jesucristo viene por segunda vez a este mundo a levantar una iglesia preparada. Número 3, que todo mundo sepa que los muertos van a resucitar. Estoy hablando de lo esencial del libro de los Hechos, las 4 cosas. Y quiero que sepa todo el mundo que los pecados son perdonados del más vil pecador en su nombre. Tal y como dice en Hechos 2:37, cuando le preguntaron a aquellos judíos y que Pedro estaba predicando y les dijo, ¿qué haremos? Porque les dolió su corazón, y dijo, pues arrepiéntase y bautícese en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirás el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para los que están cerca, para los que están lejos, para cuantos el Señor Dios nuestro llamare, y ser salvos de esta perversa generación. Y los que recibieron su palabra fueron como 3,000. Y en el 47 dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Tenemos que estar haciendo este trabajo, hermanos. Por lo tanto, ninguno de los profetas que profetizaron la primera venida de Jesucristo quedó en vergüenza. Aquí tenemos a Isaías también hablando de la primera venida de Jesucristo, y mucha gente estaba ansioso, amando la primera venida de Jesucristo. Hoy nosotros tenemos que estar ansiosos, amando la segunda venida de Jesucristo, ver a nuestros seres queridos resucitados, la tierra entregando sus muertos, el mar entregando sus muertos, y todos aquellos que murieron, que iban de mojados para Estados Unidos, que les picó una víbora, que por ahí se les acabó el agua, también tendrán que resucitar, porque todos contemplaremos la segunda venida de Jesucristo que viene del cielo. Y déjeme decirle, el profeta Isaías siguió hablando de la primera venida de Jesucristo y no quedó en vergüenza. En Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, su principado sobre su hombro, y será llamado su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Siguió Isaías hablando de la primera venida de Jesucristo, y mire lo que profetizó también en Isaías capítulo 52 y versículo 6. Isaías 52:6 dice, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. El mismo Espíritu Santo que estaba hablando por boca de los profetas dijo, un día voy a estar presente en la tierra. Verdaderamente, ¿se imagina Jesucristo presente en la casa de Zaqueo?
¿A qué fue Jesucristo estando presente en el tiempo de Zaqueo? Fue a decirle que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Zaqueo estaba bien perdido. Ahora estaba presente Cristo Jesús. Aquel que le había hablado a los profetas, Isaías, que vendría por primera vez, llegó a tierra. Y ahora el mismo que hablaba estaba presente en la casa de Zaqueo. Porque dijo, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Quizá tú que me estás escuchando estás perdido en las drogas, estás perdido en los vicios, estás perdido en el juego de carreras de caballo, en los dados, perdido totalmente, no sé en qué estés perdido. Entonces a eso vino Jesucristo, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él mismo dijo, voy a estar presente en la tierra. Todo esto verdaderamente se cumplió un día, amado hermano, en el cual Jesucristo vino por primera vez a la tierra. Y déjame decirte que cuando Jesucristo anduvo en la tierra, Él mismo nos dijo que iba a terminar su trabajo en esta tierra y que Él no se iba a quedar aquí, sino que Él se iba a ir. Y dice la Biblia que cuando le dijo esto a Pedro, Pedro se quería ir ya con Él. Y Pedro todavía no empezaba a trabajar en el ministerio. Todavía creía en Cristo por vista. Pero se tenía que quedar para seguir trabajando en la tierra, ya no por vista con el Maestro, sino que verdaderamente por fe. Por eso, si tú te fijas, cuando Jesucristo estuvo con todos los discípulos y celebró la Santa Cena, dice la Biblia que empezó a lavar los pies de los discípulos. Y agarró una toalla y agarró un lavamanos y se la ciñó en su cintura y empezó a lavarle los pies a todos los discípulos. Y cuando llegó a Pedro, Pedro no se dejaba lavar los pies. Lavar quiere decir calzar los pies. Todo predicador tenemos que tener calzados los pies, porque hay enfermedades que entran por los pies. Y a veces no lo entendemos por qué Jesús dijo, bienaventurado el hombre que hiciere esto, que lavara los pies y se los lavaran. Porque si yo como maestro lo hice, cuánto más los discípulos lo deben hacer. Y Pedro no entendía esto. Por lo tanto, cuando Jesús quiso lavarle los pies a Pedro, Pedro no se dejó. Le dijo, a mí no me los vas a lavar jamás, porque se los iba a calzar. ¿Y qué es calzar? Sacarle filo, que brillaran. Entonces, se imagina si usted con un cuchillo que no tiene filo, que no está calzado, quiere cortar carne, ahí se va a desgastar, se va a acabar, nomás va a mayugar aquella carne, porque no está calzado el cuchillo. Se imagina yo como agricultor con un arado, rompiendo la tierra, y que no, la reja no esté calzada, que no tenga filo, pues se van a acabar las mulas y me voy a acabar yo. Por eso a veces los predicadores, los evangelistas, hacemos tanto esfuerzo, tanto nos desgastamos, porque todavía nos falta calzar los pies. Por eso hay enfermedades que entran por los pies. Total, entonces le dice Jesucristo, si no te lavo los pies no tienes parte conmigo. Y lo que yo hago, Pedro, tú no lo entiendes, lo entenderás después. Ya después entendió Pedro cuando se quedó a predicar en la tierra por pura fe. Entendió lo que Jesucristo le dijo, que verdaderamente iba a hollar serpientes, escorpiones, la fuerza del enemigo, la fuerza del brujo. ¿Cuántas casas no has pisado tú donde hay hechicería, donde hay brujería y no puedes dormir o sientes que algo te entró por los pies o amanecieron tus pies hinchados? Porque los pies necesitan estar calzados, necesitan tener filo para hollar serpientes, escorpiones, la fuerza del diablo, dice, y nada os dañará. Bien, entonces Jesucristo no se llevó a Pedro con él cuando él se fue al cielo, sino lo dejó y lo puso a trabajar. Y después Pedro continuó predicando, ya no por vista, sino por pura fe. Y dice la Biblia que Jesús les dijo a qué iba allá al cielo. En San Juan 14:1 dice de esta manera. Libro de San Juan 14:1 dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Así es de que les dice,
una cosa es creer en Dios y otra creerle a Dios. Hay mucha gente, hermanos, que cree en Dios. Tú sales a la calle, haces una plática con tu pariente, con tu hijo, y dices, ¿cree en Dios? Y dice, pues claro que creo en Dios. Pero ahora dile, ¿y le crees a Dios? Mira, a mí me pasó un detalle en el ministerio hace aproximadamente como unos 15 años. Me pasó este detalle. Bien, tenía yo una carga muy grande de ir a visitar un tío hermano de mi madre. Él estaba en cama. Y una mañana, ensillando yo mi caballo, me fui muy temprano derecho a su casa. Él estaba solo, le toqué. Le dije, tío, soy yo, su sobrino. ¿Qué quieres? Eran hombres rudos, hombres toscos para responder, para hablar. Le dije, pues vengo a platicar con usted. Pues pásale. Ya cuando pasé y entré, dijo, ¿a qué vienes? Le dije, no, pues vengo a platicar con usted tocante a Dios. Y le dije, ¿usted cree en Dios, tío? Y como él me llevaba como cerca de 60 años, y yo todavía era un muchacho para él, le dije, ¿usted cree en Dios, tío? Y dijo, primero que tú, hijo, porque soy más viejo que tú. Y me mató el gallo en la mano, ¿es cierto? Dijo, yo creí primero en Dios que tú, porque soy más viejo que tú. Yo me acordé de las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que dijo, cuando vayas a gobernadores, a reyes, no te preocupes lo que vas a hablar. El Espíritu Santo te dará la palabra que necesita oír la persona que tienes enfrente. Sea gobernador, sea tío, sea papá, sea mamá o sea hijo. Entonces levanté los ojos al cielo, dije, me mató el gallo en la mano. Dije, Espíritu Santo, ¿qué le contesto a este anciano? Porque me ha dicho una grande verdad. Él creyó en Dios primero que yo. Y vino la contestación y le dije, tío, es cierto, usted creyó en Dios porque es más viejo que yo. Ahí le va la segunda, tío. ¿Y le cree a Dios? Dijo, ay, así, no sé. Dijo, ¿cómo está eso? Una cosa es creer en Dios y otra creerle a Dios. Dijo, bueno, ¿y qué tengo que hacer para creerle a Dios? Pues tiene que creer en este libro negro. Porque esta es la escritura de Dios. Esta es la palabra de Dios que viene directamente del cielo. Dijo, no, en eso sí no. Entonces, una cosa, amigo que me escuchas, es creer en Dios y otra creerle a Dios. Bien, tenemos que creer en la segunda venida de Jesucristo. Ya vino la primera vez. Los profetas lo profetizaron. La gente ansiaba la primera venida. Acuérdate de las palabras de la samaritana cuando platicó con Jesucristo. Dijo, estamos esperando al Mesías. Él nos va a decir lo que tenemos que hacer. Porque los samaritanos estaban ansiosos esperando la primera venida de Jesucristo y amaban la primera venida. Entonces déjame decirte, ahorita nosotros tenemos que amar la segunda venida de Cristo Jesús porque viene para coronarnos y para darnos vida eterna. Y una de las cosas de demostrarle que lo amamos, entonces es amando su palabra, creyendo a lo que Él nos dijo. Si no, verdaderamente no amamos la segunda venida, no amamos la resurrección de los muertos, no amamos su palabra, entonces no estamos amando a Cristo Jesús. Y siguió Jesucristo hablando con los discípulos en su primer venida en San Juan 14, 2 en delante, y dijo, en la casa de mi Padre. ¿Se imagina la casa de Dios arriba? En la casa de mi Padre, dijo, hay muchas moradas. Ahí está la morada de usted, pastor. Ahí está la morada mía. Ahí está la morada de sus hijos, la morada de su esposa. Ahí hay muchas moradas. Dijo, voy a ir y voy a prepararles lugar. Y cuando yo se los prepare, ¿se imagina? Si en esta tierra el Señor Jesús a través de la naturaleza adornó la tierra, los hermosos pinos, los hermosos nogales, los hermosos aguacates, las hermosas flores, los geranios, hermano, óigame, los bambú, tantas cosas hermoso que no nos queremos ir de esta tierra, no queremos abandonar esta tierra. Por eso el apóstol Pablo cuando fue arriba ya no quería venirse y llegó a tierra, dijo, ya me quiero ir otra vez porque arriba hay cosa que ojo no vio ni oído oyó, son las que Dios fue a preparar para los que amamos su segunda venida. Algo hermoso que está arriba. Entonces ahí habló de que se iba a ir, dijo, y voy a venir otra vez y los voy a tomar a vosotros mismos para que donde yo estoy, vosotros también estéis.
Y trabajó Cristo Jesús. Y trabajó en su primer venida. Y usted conoce la historia verdaderamente. Usted sabe lo que Jesucristo hizo en su primer venida. Yo mismo que hablo, dijo, estaré presente en aquel día. Jesucristo estuvo presente en los tribunales. Estuvo presente delante de Pilato. Estuvo presente en la casa de Zaqueo. Estuvo presente en la casa de Jairo, resucitándole a su hija. Estuvo presente en Jerusalén. Estuvo presente siendo crucificado en el monte de la calavera, que en hebreo pronuncia el Gólgota. Estuvo presente. Yo mismo que hablo, estaré presente. El cojo saltará, el ciego mirará, el leproso sanará, el pecador será perdonado. Ya vino la primera venida. Y ahora a nosotros nos toca hablar de la segunda venida. Y les decimos a todos, amemos la segunda venida de Cristo Jesús. No tengamos miedo, porque Él no viene verdaderamente para llevarnos al infierno. A la iglesia viene para sacarnos de este mundo y para estar con Él y para ir a ocupar una morada eterna. ¿Por qué? Porque nos va a llevar a una ciudad donde no hay panteón, donde no hay cárcel, donde no hay enfermedades, donde no hay coronavirus, donde no hay que pagar escrituras, donde no vamos a pagar tenencias, donde verdaderamente no vamos a tener sinsabores. A eso viene en su segunda venida, a levantar a su pueblo, y tenemos que estar preparados. Bien, cuando Él ya se fue, en el libro de los Hechos capítulo 1, versículo 9, nos damos cuenta cuando Él ya se retiró de este mundo y se fue a preparar esas moradas. ¿Para quién? Para todos aquellos que amamos su segunda venida. Para todos aquellos que gritamos, hermanos varones, escuchad padres, Cristo está vivo. Varones, hermanos, Jesucristo viene por segunda vez. Varones, hermanos, los muertos van a resucitar. Varones, hermanos, Jesús nos perdona todos los pecados. Varones, hermanos, nos dejó el Consolador, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el cual nos redarguye, nos consuela, nos da poder, nos da valor. Cuando el enemigo viene como río, se levanta y lo detiene. Entonces, por eso verdaderamente debemos de amar su segunda venida. Y en Hechos capítulo 1 y versículo 9 dice de esta manera, hablando de cuando Él se fue de esta tierra, que por primera vez vino y verdaderamente prometió regresar por segunda vez para levantar el fruto de su crucificación. Hechos 1:9, a la luz de la palabra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. ¿Se imagina el grande concierto, el grande espectáculo? Levantarse Jesucristo, levantarse en presencia de sus discípulos, y una nube lo cubrió y lo recibió. Y llegó ¿a dónde? A la casa de mi Padre, muchas moradas, voy a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré, para que donde yo vivo ustedes también vivan. 1:10. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Llegaron de arriba del cielo, mientras una nube recibe a Jesucristo. Se paran dos ángeles en un lado de Pedro, de Juan, de Mateo, de los discípulos, y los cuales les dijeron, varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Jesucristo regresa por segunda vez. Entonces nosotros tenemos que amar mucho, bastante su venida. Y quiero decirle que a la iglesia de Tesalonicenses se le había olvidado, hermanos, que Jesús regresaba por segunda vez. Tuvo el apóstol Pablo que hablarles 11 veces. ¿A cuántos de nosotros se nos ha olvidado? Vamos al templo, nos sentamos en la banca, escuchamos el mensaje. A veces queremos escuchar puras cosas bonitas, pero no queremos escuchar verdaderamente que la segunda venida de Jesucristo está muy cerca. Muchas predicaciones verdaderamente que a veces se nos han olvidado de lo bueno, lo puro, lo santo, lo esencial de Dios, que es que Cristo está vivo, y si está vivo, tú y yo tenemos que tener mucho cuidado qué hablamos, qué hacemos, dónde andamos.
Entonces, ¿dónde están nuestros pies? Porque Él está vivo. Si estamos hablando también de que Jesucristo viene por segunda vez, tenemos que estar preparados, porque a los tesalonicenses se les tuvo que recordar 11 veces. 11 veces. Y ahorita te los voy a señalar a la luz de la palabra, como el apóstol Pablo les señaló 11 veces la segunda venida de Jesucristo, y que ellos tenían que estar preparados y tenían que amarla y que no se asustaran. En Primera de Tesalonicenses 1:10 dice así. Primera de Tesalonicenses 1:10 dice: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos librará de la ira venidera. Número 1, les dijo: si ustedes se han convertido de los ídolos, porque eran idólatras, pero como llegó Pablo, Silvano y Timoteo, 3 grandes varones de Dios. Pablo quiere decir varón pequeño, Silvano quiere decir un varón que le gustaba el bosque, y Timoteo un varón que honraba a Dios. Dice que cordón de 3 dobleces no se rompe tan como quiera. Ahí estaban cumpliendo con su misión Pablo, Silvano y Timoteo, y escribiéndole a la iglesia de Tesalonicenses que no se les olvidara la segunda venida de Jesucristo, que no estuvieran descuidados, que si Jesús los había sacado de la idolatría y los había llevado para que les sirvieran al Dios vivo y al Dios verdadero. Y les dice que tenemos que estar preparados para recibirlo. ¿Por qué? Dice: esperar de los cielos a Jesús, al cual resucitó de los muertos, quien nos librará de la ira venidera. Una ira venidera que viene al mundo totalmente, pero el único que nos puede librar del coronavirus, de cualquier enfermedad, de cualquier terremoto, del mismo diablo, el único que nos puede librar de este presente siglo malo y de la ira venidera, se llama Jesucristo, porque Él está vivo. Él está vivo y Él ha prometido cuidar a la iglesia como el esposo cuida a su esposa y sustentarla. Por lo tanto, tenemos que tener parte en la esposa del Cordero, que es la iglesia del Dios viviente. Bien, y le siguió hablando en Primera de Tesalonicenses capítulo 2 y versículo 19. Seguido le estuvo recordando de la segunda venida de Jesucristo, como nosotros lo estamos haciendo en esta predicación, que el Espíritu Santo nos ha puesto, que hablemos de su segunda venida y que la amemos y que no nos asustemos. Primera de Tesalonicenses 2:19 dice: porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo, corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? El gozo del apóstol Pablo, la corona del apóstol Pablo era cada alma que se ganaba, era una piedrita. Era el gozo ganarse una alma. El gozo del apóstol Pablo no era tener una cantidad de dinero en el banco. No era tener un atajo de vacas. Su gozo no era tener muchas cabras. Su gozo no era hacer muchas carpas porque era su trabajo y recibir mucho dinero. Su gozo era la segunda venida de Jesucristo. Y su gozo era que una alma aceptara a Jesucristo. Por eso verdaderamente él se esforzaba y dijo: a ver cuántas almas salvo. Y nosotros decimos: a ver cuántas almas se bautizan en estas predicaciones, cuántas reflexionan, cuántas andan como descarriadas y reflexionan que Dios es Dios arriba en el cielo y Dios abajo en la tierra y que pronto viene. Entonces 2 veces llevamos en Primera de Tesalonicenses hablando Pablo de la segunda venida de Jesucristo, y nos brincamos al 3:13 y vuelve a repetirles otra vez de la segunda venida de Jesucristo. Primera de Tesalonicenses 3:13. Estoy despacio porque le estamos predicando a la luz de las Escrituras. Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus ángeles. Su corazón, hermano, tiene que estar firme. Firme totalmente. Y usted y yo tenemos que vivir en santidad, porque dice el apóstol Pablo a los hebreos: sin paz y sin santidad
nadie se podrá salvar. Nadie verá al Señor. Entonces tenemos que estar bien firmes, no que una semana sí le sirvo a Dios y otra semana no. Un mes sí y otro mes no. Un año sí y otro año no. No hay vacaciones para nosotros. No hay vacaciones para nosotros porque no sabemos a qué horas el Señor nos puede llevar. Y si nosotros andamos fuera de las cosas de Dios, hermano, es muy triste lo que va a pasar. Así es de que Pablo le dice por tercera vez a los tesalonicenses que estén firmes sus corazones, que sean irreprensibles, que verdaderamente vivan en santidad. ¿Por qué? Porque viene Jesucristo con sus santos millones de ángeles para levantar la iglesia. Primera de Tesalonicenses 4:15. Y dice así. Estoy en pura Primera de Tesalonicenses señalando los textos donde Pablo está recordándole la segunda venida de Jesucristo. 4:15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron. Ahí estaba el apóstol Pablo hablándoles. La segunda venida del Señor Jesucristo viene a resucitar a los muertos y viene a levantar la iglesia. Es muy extensa la enseñanza, pero yo nomás me estoy enfocando a la venida de Jesucristo. Y sigue hablando ahí en Primera de Tesalonicenses 4:17 y dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Se imagina qué precioso? De repente se va a quedar un caballo solo, de repente un carro se va a quedar sin conductor, de repente una bicicleta se va a quedar sin quien vaya arriba. ¿Por qué? ¿Dónde están? ¿Por qué se quedó solo ese carro? ¿Por qué se quedó solo esa moto? ¿Por qué ese caballo se quedó? ¿Por qué? Porque llegó el Señor de repente. No sabemos a qué horas, en la madrugada, estando dormidos, hermano, estando en el campo, yendo por la carretera, pero de que va a venir por segunda vez, va a venir, y tú y yo tenemos que amar bastante su venida, porque nos vamos verdaderamente para los aires. Por eso, ¿quién es el que va a levantar la iglesia en los aires? El mismo que enseñó a las águilas a volar y a los pájaros. Es el mismo que nos está preparando Dios para levantarnos y estar con Él en los aires. Sigo hablando de la segunda venida de Jesucristo. Primera de Tesalonicenses 5:2. Y dice: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Es solamente un ejemplo, como un ladrón en la noche. Vendrá a mediodía, quién sabe. Vendrá en la madrugada, quién sabe. Vendrá en la noche, quién sabe. Pero de que va a venir, va a venir. Y me brinco al 5:23. 7 veces les tuvo que recordar en la primera carta de la segunda venida de Jesucristo. 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo en todo vuestro ser. Todo vuestro ser. El ser es todo el cuerpo. Dice: espíritu, alma y cuerpo. Eso es de lo que se compone tu ser y mi ser. Del espíritu, el alma y el cuerpo. Todo tiene que estar, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hay quienes dicen que solamente el corazón, verdaderamente no, el cuerpo tiene que estar santo, el espíritu no puede estar sucio y el alma tampoco puede estar sucia. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Tengamos mucho cuidado con esos comentarios que dicen: es que Dios nomás quiere el corazón. Pues si el corazón está limpio, entonces todo lo tuyo tiene que estar limpio. Porque si el vaso está limpio por dentro, tiene que estar limpio también por fuera. Todo vuestro ser, espíritu, cuerpo y alma, tiene que estar irreprensibles. ¿Para cuándo? Para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y todavía los tesalonicenses como que lo dudaron. Y tuvo que escribirle la segunda carta de Tesalonicenses y les habló 4 veces más sobre la segunda venida de Jesucristo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1 y versículo 7. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1 y versículo 7. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder,
como los vio como que no creyeron, dijo, me veo obligado a escribirles la segunda carta de Tesalonicenses como a los Corintios. Y les dijo que Jesús viene, se va a manifestar, y viene con sus ángeles y viene con poder. 1:10, vuelve otra vez. Segunda de Tesalonicenses 1:10, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado ante todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Así es de que viene a ser admirado. Dice que va a asombrar reyes. Se van a quedar con la boca cerrada los burladores, los incrédulos, los ateos. Dice, vengo a cerrar boca, asombraré reyes. Dice, se van a quedar con la boca cerrada cuando yo regrese. Los burladores, yo vengo a convencerlos personalmente, dijo Jesucristo, y a dejarlos convencidos de que lo que profeticé, lo que dije, lo cumplo. Entonces viene por segunda vez. Segunda de Tesalonicenses 2:1, vuelve otra vez a recordarles, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, así es de que, y ahí siguió hablando, que no se deje mover fácilmente de la fe, que nadie lo mueva, que esté bien firme su corazón, porque Jesús regresa verdaderamente para reunirnos con Él. Dijo el apóstol Pedro, en este tiempo lo amamos al Señor sin conocerlo, por pura fe, y creemos en Él sin haberle visto. ¿Por qué? Porque vivimos en el tiempo del árbol seco, en el tiempo del árbol verde. Es cuando Él andaba por vista, y ahorita vivimos en el tiempo del árbol seco. Por pura fe nosotros le aventamos un beso, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino. Entonces nos vamos a reunir con Él. Muchos de mis hermanos que están en el panteón resucitarán verdaderamente, los que creyeron en Él, los que amaban su venida, para estar con Él. Y termino la última en 2 de Tesalonicenses 2:8. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplendor de su venida. Cuando Él venga, entonces va a matar mucha gente, muchos inicuos, muchos hechiceros. El diablo tremendo se va a quedar con los ojos cuadrados. ¿Por qué? Porque lo que el Señor dijo con su boca lo va a cumplir con su mano. Y déjeme decirle que las últimas palabras del Apocalipsis, mire lo que dicen. Las últimas palabras en Apocalipsis 22:20 dice así. Últimos. Apocalipsis 22:20, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Iglesia, hermanos, pastores, Jesucristo regresa por segunda vez y nosotros tenemos que amar su venida y tenemos que gritar a los cuatro vientos que Él está vivo, que Él regresa por segunda vez, que los muertos van a resucitar y que Él perdona nuestros pecados y que nosotros como iglesia tenemos que estar preparados. Así es de que vamos a hacer una oración por aquellos que están escuchando y recuerde, tenemos la grande obligación de seguir compartiendo a través de estos aparatos las predicaciones verdaderamente y extendiendo el reino más allá, ya que tenemos que aprovechar la ciencia que el hombre ha estado inventando. Y así todos hacemos la obra de evangelista y cumplimos con nuestro ministerio. No se avergüence usted. No se avergüence de su amiga, que porque es maestra, que porque es doctora, que qué dirán, que no, que allá nos hablamos de una manera y acá de otra. Usted es la oportunidad para que a su amiga, a su hijo, a su hija, a su vecino, a su compañero, si ya no le habla, no le hace, usted ya cumplió, ya le dio el mensaje. Dígale, tenemos que prepararnos para la segunda venida de Jesucristo. Él viene y nosotros tenemos que estar preparados. Entonces, así como Él mismo estuvo presente la primera vez y estuvo en casa sanando, perdonando pecados, esta vez estará presente otra vez, pero en los aires, y nosotros nos vamos a reunir con Él y nosotros lo vamos a adorar para siempre. Ya nunca más vamos a tener problemas, sino que reinaremos con Él para siempre. Vamos a orar.
Si alguien está enfermo, si alguien tiene un dolor, si alguien verdaderamente está acongojado, está triste, su alma está batida hasta el polvo, allá donde estén escuchando la radio de allá de Canadá, allá donde estén escuchando, déjeme decirle que la palabra de Dios nos ha dicho que no anunciamos la palabra solamente en palabras, sino en poder, en demostración del Espíritu Santo. Y yo creo en la oración, creo en la alabanza, creo en el ayuno y creo en su doctrina. En esta hora, Señor Jesús, desde aquí, desde la Madrid, Coahuila, Señor, de esta casa de tu siervo, Señor, humilde, Señor, que lo has puesto a predicar a través, Señor, de tu palabra, Señor, y que estamos llegando a diferentes partes, Señor, allá donde estén, bendito Dios, el necesitado, el angustiado, la madre, el padre, el hijo, bendito Dios, que tu Espíritu Santo lo consuele, pero que también lo redarguya, Señor, que también lo califique cómo está su vida, porque el Espíritu Santo nos califica y verdaderamente Él sabe si estamos tibios, si hemos dejado el primer amor, si revolvemos lo de Dios con la idolatría, con la hechicería, si estamos descuidados, que tu Espíritu Santo lo califique, Señor, y que le muestre, bendito Dios, lo que yo no he podido, Señor, predicar, pero el Espíritu, que es una linterna y que entra hasta el corazón, Señor, llegue y sane ese corazón, Señor, llegue y sane, bendito Dios, esa dolencia, porque, Señor, tú dijiste que no lo ibas a enviar para consolarnos. Consuela, Señor, redarguye, reprende, anima, Señor, exhorta, dirige, bendito Dios, dale poder, dale valor, bendito Dios, el maravilloso Dios, y que la enfermedad desaparezca por el poder, Señor, de tu nombre, de tu sangre y de tu preciosa palabra. Dios los bendiga, hermanos, Dios me los guarde donde quiera que se encuentren, en cualquier nación, en cualquier estado, en cualquier pueblo, en cualquier casa, en cualquier colonia, en cualquier ejido, y hasta pronto. Nos veremos el siguiente domingo mediante la voluntad del Señor Jesús. Si es que Él no nos recoge o Él no viene, seguiremos transmitiendo la palabra. Adiós y adiós.